sí me Con comentaron. Oscar. Oscar Rivero, Sí, lo está dando. ¿todos los días van a pasar con él presencial o solo unas clases? Hasta ahorita algunas dice, pero dice que ya por él todos los días. Ah, ya, ya, ya. Pucha, ¿y cómo hacen con sus clases virtuales después? En el micro, Liz. En A el mitad de la micro, clase yendo. miércoles. Pucha, que se les está complicando el tema, ¿no? Es que sea todo presencial. Debería ser o todo presencial o todo virtual, ¿no? Así estamos Sí, quedando Lamas, de que él quiere hacer un día sí, un día no presencial. Ah, ya, ya, ya. Pues no contra tres y hay que hacerle caso porque es exigente. Ya no, ya. Así. Pucha, qué cosa complicada, che, por ustedes más que todo, porque el tema es de que algún docente presencial y después tiene que ir a su casa o irse por ahí a buscar señal o comprarse mega, sentarse donde sea, peligroso que le roben, estar yendo y viniendo en el micro, pucha, complicado. Y en fin, nunca nos dieron el wifi de la universidad. Mm, claro, y ahí más complicado todavía. No nos han dado ya hace rato los famosos megas de Entel que servía de harto. Hay algunos licenciados que no se deciden si van a pasar presencial o virtual. Ni ellos Claro, saben. el tema es de que el problema es, justamente estábamos conversando con varios colegas todo eso, y la mayoría quedamos en pasar virtual, más que todo porque pensando en ustedes, ¿no? Porque por decir, un docente le dice presencial y la otra clase le toca virtual y la otra clase le toca presencial y están así. Entonces como que se les complica, pues, ¿no? Y es peligroso que esté yendo, viniendo de su casa a la universidad, otra vez a su casa, o comprándose megas, o sin saber qué hacer, o buscando señal. A veces ni a la universidad no hay señal, o no hay buena señal, sentarse donde sea, entonces complicado. Lo que pasa es que mala fue la disposición de las autoridades universitarias en dejar a elegir si uno quiere pasar presencial o virtual, era o todo virtual o todo presencial. Eso es lo que estábamos hablando varios colegas, ¿no? Lindo hubiera sido que sea todo presencial, pero como hay varios que quieren pasar virtual, ni modo, entonces todo virtual, digamos, ¿no? Pero a ver cómo se acomoda en el transcurso del camino, ¿no? Pero es un perjuicio para ustedes más que todo, porque en Pero fin, hasta para el los niños profesor, están yendo a presencial de kinder y no es posible que nosotros mayores nada hasta ahorita. sí, el problema es que varios profesores quieren pasar de manera virtual, pero no se ponen a pensar que otros están yendo presencial. Entonces, los que deberían, yo digo, ponerse la mano al pecho son porque son la minoría los que están yendo de manera presencial. Yo creo que un 10% apenas, los demás no. Vamos a Así es que. marchar, dicen. Bien fuera, Ya ¿no? ver, paro ya. Ay, a ver qué se hace, ¿no? Mm, grave el tema, sí. Pero yo creo que ya va a componer este semestre más, yo creo que compone todo. Esperemos, ¿no? Pero por lo menos lo que sí, ya saben conmigo, mientras tanto virtual, los exámenes de manera presencial, sí. Ya, eso obligatoriamente. No, le dicen que sea virtual. No, presencial. Por lo menos los exámenes los voy a tomar presencial. Y vamos a ver alguna clase de repente que por ahí voy a averiguar cómo está el tema de las salas, si las están acomodando, las computadoras, todo eso. Alguna clase también les voy a decir que pasemos presencial, ¿ya? Por lo pronto todavía, pero yo les voy a comunicar. Yupi. ¿Listo? Bien, saquen su cuaderno de apuntes entonces, jóvenes. Ya saben que tienen que tomar apuntes.
Estoy buscando el archivo, un segundito. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Se ve ahí mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, licenciado. Muy bien. Listo. El otro día estábamos viendo la planilla de sueldo, ¿verdad? Y ocupamos algunas fórmulas interesantes para poder ir automatizando nuestros cuadros, ¿cierto? Vamos a continuar con lo mismo. Ahora sí, ya vamos a realizar la planilla de sueldos como tal. Lo que el otro día hicimos fue solamente la lista o nómina del personal, que en toda empresa normalmente se tiene, ¿cierto? Con los datos más importantes de cada trabajador, ¿no? Entonces, una vez tenemos la lista del personal con todos sus datos, recién podemos decir que estamos preparados para poder hacer la planilla de sueldo, que prácticamente sería esta acá. Voy a borrar todo esto. Listo. Muy bien. Vamos a mostrar las filas que están escondidas. Ahí está. Ellos son todos los trabajadores. Entonces, ¿no? Bien. Me piden ciertos datos, como por ejemplo el código, el nombre, el carnet de identidad, el cargo, etc. No se olviden colocar su nombre en el chat, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos datos? ¿Será que lo tengo que copiar de mi lista de personal? No se olviden, jóvenes, que el Excel está compuesto por hojas de cálculo, ¿no? En cada archivo de Excel podemos tener hasta 256 hojas de cálculo. ¿No? ¿Cuáles son las hojas de cálculo? Estas que ven aquí abajo. Por ejemplo, en este archivo yo tengo esta hoja de cálculo que dice lista de personal. Tengo esta que es la planilla de sueldo, la planilla del RC/IVA, aporte, boleta y planilla adicional. Entonces es para que podamos identificar adecuadamente cada hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a trabajar en una planilla arrastrando o jalando datos de las otras hojas o planillas de cálculo. ¿Listo? Eso para que tomen en cuenta los términos que vamos a ir manejando. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a comenzar a realizar la planilla de sueldo, ¿no? Ahí está, es bastante amplia, ¿cierto? Y comenzamos colocando los datos, pero ¿será que es correcto que yo empiece a copiar los datos uno por uno y estar así copiando y todo lo demás? No. Habrá que importarlos, pues, ¿no? De una planilla a otra. ¿Se puede, no ver? ¿Copiar y pegar? Sí, yo creo que sí. Control Bien. C y Control V suena más Sí. elegante. Una opción podría ser esto, ¿no? Copiar, Control C y Control V, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en algún momento yo decido cambiar algún dato de mi planilla original? Por decir acá, ¿no? De repente yo digo, bueno, al gerente lo voy a cambiar. Ya no va a ser el señor Germán, va a ser el señor, a ver, o la señora Erika Flores. Listo. Ella es la nueva gerente y su código es ese y su carnet es este acá. Ya es Erika Flores, ya no es Germán Daza. Y cuando me voy a mi planilla de sueldo, ¿será que tengo que también cambiar aquí los datos? Como que, y no se olviden que estos datos también después van a ir a mi planilla del RC/IVA, a mi planilla de aporte y así sucesivamente. Entonces,
Cuando comenzamos nosotros jóvenes a automatizar las planillas, tenemos que tratar de automatizar todo lo que se pueda. Lo que no se pueda ya ni modo, ¿no? Pero mientras más podamos automatizar, mejor para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo en vez de copiar y pegar hago esto, fíjense, pongo un igual. Fíjense que estoy en la columna de código, pongo un igual, me voy a lista de personal, selecciono el primer trabajador, su código obviamente que tengo que fijarme que esté en la misma columna, es decir, estoy seleccionando el código del primer trabajador y le doy Enter y lo arrastro. Y fíjense que automáticamente me copia los datos del otro lado. Y lo mismo pasa si la columna siguiente es nombre. Fíjense que automáticamente también me copia el nombre. Y si la columna que sigue es carnet de identidad, de la misma manera me copia el carnet de identidad. ¿Cierto? ¿Y qué pasa ahí si es que por decir, fíjense que ya no estoy copiando y pegando, estoy como haciendo una pequeña fórmula, ¿verdad? Si es que aquí yo digo, a ver, el gerente o la gerente ya no es Erika, es el señor Juan Pérez Hurtado, por decir, y su código es 999 y su carnet es 5555 Santa Cruz. A ver, veamos si cambió. ¿Cambió o no cambió? Cambió. Cambió, ¿verdad? Cambio. Por la Entonces fórmula. ya yo no tengo la necesidad de estar, por decir, fijándome si cambió o no cambió. Ya yo sé, como dice mi fórmula correctamente, entonces ya yo sé que se me va a cambiar todo. Si yo cambio algo en mi planilla original, se me cambia en todas mis planillas. ¿Por qué? Porque lo estoy automatizando, ¿verdad? Dicen, la fórmula entonces es en la primera casilla, que automáticamente arrastra todo lo demás. Exactamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a ver, en la columna cargo, por decir? Tienen que fijarse Hice si es una que, pregunta. sí, si No es sé si que, lo puedo repetir, mi señal está un poco mal, la fórmula. sí, la voy a volver a hacer aquí en cargo, en fecha de ingreso y en salario básico. Por Está bien, dice. ejemplo, en cargo, por decir. Ahí en todas las columnas ustedes tienen que ver que jalen de la columna correcta. Pongo un igual, me vengo acá y digo cargo. Ah, ahí está. Selecciono la columna correcta. Perfecto. Y arrastro. ¿Ve? Entonces automáticamente copia, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que yo veo de que esas 4 columnas coinciden en el orden, código, nombre, carnet y cargo? Fecha de ingreso ya no, porque fecha de ingreso está acá, está dejando una columna, pero estas 4 primeras coinciden. Entonces lo que puedo hacer es, fíjense, solamente pongo para el primer trabajador, ¿cierto? Ya puse el igual y me fui al código. Puedo arrastrar hacia acá y arrastro hacia abajo. Ahí está, ¿ven? Ya copió de todo, ¿cierto? Y lo único que tengo que hacer es acomodar la alineación. Alineación izquierda, digamos que tenga eso. También todo lo que es letra tiene que tener alineación izquierda. No hice el copiado hasta fecha de ingreso. ¿Por qué? Porque me hubiera copiado la sección a la que corresponde. Entonces, como yo sé que fecha de ingreso en mi lista original está posterior a esta acá, entonces, ¿qué es lo que hago? Me vengo acá, pongo igual, me vengo a la lista de personal, pongo fecha de ingreso, enter. Y arrastro. Ahí está, ¿eh? Entonces, no tengo que estar copiando, pegando, ni volviendo a escribir. Lo estoy automatizando.
Haber básico, lo mismo. Vengo acá, funciona con letras, con fechas y con números, ¿no? Ahí está. Y listo. ¿Cierto? Entonces, fíjense el tiempo que me ahorré en no escribir o en copiar y pegar, si ustedes quieren, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Como les decía, si en algún momento en mi lista original hago algún cambio, ¿cierto? Automáticamente se me va a cambiar también en mis otras planillas. Eso es lo bueno que tiene el hecho de hacer esta pequeña formulita, que ni podríamos decir que es una fórmula porque es un simple igual. Busco el dato en la otra planilla y le doy enter, ¿no? Así es que es algo bien sencillo. Ahora otra cosa también que es importante aclarar, cuando ustedes están trabajando con este tipo de datos, es muy importante también que sepan de que, por decir, se van a fijar que yo a veces cuando estoy trabajando con números y necesitamos muchas veces arrastrar los datos hacia cierto lugar, no es necesario que ustedes arrastren así. Ahí ve, ahí, ¿no? Con el simple hecho de darle doble clic aquí en la esquinita, cabalmente en el mismo lugar que se tiene que usar para arrastrar, fíjense que automáticamente ya copia la fórmula hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, algo sencillo que a veces uno tiene que saber, sin necesidad, porque a veces sucede que el mouse está mal o pasa algo, entonces podemos hacer ese tipo de cosas. Un segundingo, por favor. Vayan pensando cómo calcular el bono de antigüedad. Acuérdense cómo se calcula. Mientras yo hago algo. Oiga, una belleza esto de los QR ahora, ¿no? Directamente a uno le hacen el QR, sale la cuenta, todo, ¿no? Es bueno porque ya no necesita uno estar añadiendo cada cuenta porque es que carnet de identidad, que nombre completo, que van. Exacto. Pucha, Usted es una envía, bendición. usted envía para cobrar o usted envía para pagar. Facilín, güey. Exacto. Es una gran ventaja, oiga. Rapidingo, pues ya no tiene que estar, como dice, guardando la cuenta, ¿no? Dice, Después no era sé el si peligro si ponía bien el número de cuenta o no. Y sin comisión. Y claro, y sin comisión, es correcto. dice, no sé Ah, si ya. puede aceptar a un compañero, se le había ido su internet, dice. ¿Qué dice? Ah, ya. Un ¿Está compañero, sí. escribiendo en el grupo? Sí, escribí. Ah, ya lo admitía. Me lo generó mal el código. Perdón un segundinho. Hay dos tipos de códigos para que usted pague. Uno que le envía el código en blanco y uno pone la cantidad y otro que envía el código con la cantidad lista. Fíjese, Sí, siempre que está en boliviano o en dólares. Cuidado que le manden el monto en dólares y usted pague y chau pescado. ¿verdad, no? Que sea en boliviano y le pongan dólares, ¿no? Oiga, bien, es como de a poquito nos estamos, ¿no? Actualizando en la tecnología nosotros, hasta en estas cosas, fíjense, tan rápido nos llegó todo que hasta para el tema comercial es importante, ¿no? Ya han visto que en todos lados ya generan su código QR o tienen para lecturar ahí, cosa que uno ya no necesita ni llevar efectivo, ya directo, ¿no? Sí, súper todo. Por eso que también no hay que aceptar mensajes de WhatsApp, no hay que entrar a páginas que uno no sepa
porque le roban toda la información y por ese caso usted tiene su cuenta en su celular, su banca electrónica, todos lo van a pelar. Ah, peligroso por ese lado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Porque están los hackers, pues, ¿no? Los que están atentos a eso, al menor descuido, ya ingresan al teléfono de uno, pues, ¿no? Los tóxicos. Claro, es un problema igual eso. También, no se olviden. Oiga, como el otro día estaba leyendo un libro de Andrés Oppenheimer, que en otros países, por ejemplo, antes de que nos toque esto de la pandemia, ya toda esta cosa de pagar así, hacer pedidos, por ejemplo, en una de sus páginas decía de que en una ocasión él viajó a China, una ciudad de China, en donde él entraba al restaurante y, por ejemplo, ya no había, por decir, una persona que lo reciba a uno, sino era un robot, ¿no? Que le daba la bienvenida, una simple bienvenida. Entonces la persona directamente se sentaba en la mesa que estaba, por decir, disponible y podía lecturar con su teléfono ahí el menú como es ahora, ¿no? Que ya ahorita ya han visto seguramente ustedes, que recién estamos viendo nosotros, ¿no? Por esto de la pandemia, pero antes ya eso había en otros países. Y también los pagos igual ya lo hacían ellos de esta manera. O sea que no había necesidad de cajero, no había necesidad de mesero, de recepcionista, nada, era todo de manera digital. O sea, ya hace bastantes años en China ya estaban con todos estos temas, ¿no? A nosotros recién nos está llegando. Al final, pues, ya no va a servir para nada el papel moneda. Incluso con estas cosas de digitalización, hasta las monedas virtuales, los famosos Bitcoin, las criptomonedas van a tener valor, cosa que los bancos y los gobiernos no quieren. Bueno, los gobiernos, porque como es una moneda a nivel mundial, el gobierno no va a poder sacar comisión por cada transferencia, ¿no? Por eso se oponen. Exactamente. El PayPal que funcionaba en todos los países, menos en Bolivia, recién empezó a funcionar en Bolivia. ¿Ya hay PayPal? Sí. Sí, ya hay PayPal que te puede hacer una cuenta de Bolivia. Hace un mes recién se dio la resolución que PayPal se puede usar en Bolivia ya. Ah, bien, oiga. Increíble todo lo que nos está pasando, ¿no? Pero bien. Esperemos un segundito, pucha, que no puedo hacer, no acepta su QR mi amigo. Esperemos un segundín, a ver. Ya entro a la cuenta. Lo que pasa es que grave ahora con esto del... Bueno, pero bien también hasta la universidad, pues, ¿no? Uno tiene que habilitar el servicio, ¿no? Para poder pagar. Tengo que pagar una adición. Ahorita esperen un segundito. Pagar. A ver. Ya. La universidad debería poner código de QR para todo tipo de transacción. Por ejemplo, mi hijo estaba bloqueado y tuvimos que hacer otra vez el test psicotécnico y por 3 pesos tuvimos que irnos a un banco fácil a pagar. Horrible, ¿no? Es un insulto eso, que por 3 bolivianos tengas que volverte a hacer una cola de 2000 demonios porque estás bloqueado, en vez de que tengan ahí cada jefatura o cada departamento un código QR. Escanee este código y pague. Mándele. Exacto. Deberíamos estar así ahorita, la verdad que sí. Es como yo ahorita, por ejemplo, si no tuviera, más tengo un amigo ahí en el banco que me está haciendo el favor, si no tuviera que ir al banco y depositar, igual es de mi hija que estoy haciendo esto, para pagar una adición de 10 pesos. No, ve, por pichiruchada uno tiene que... Grave, ¿no? Miércoles que estamos. A ver, ojalá que ya la universidad se actualice igual con tanta cosa. Y tenemos hartísimos ingenieros trabajando ahí, ¿no? Hay un departamento completo, técnico, ingeniero, en todo lo que es el tema académico. A ver, ojalá que ya estén viendo todo esto.
El próximo decano de la facultad, de una vez hace esa propuesta. ¿Verdad? Debería de ser así, ¿no? Un problema, ¿eh? Grave, los pobres alumnos hacen cola por todos los lados. Antes era peor en caja, pero no. Bueno, ya se dio un paso, y ahora ya es en el banco. Lo malo que tienen que ir. Incluso para la presentación de los documentos, podría ser como en las aplicaciones de Uber, sacarle foto y que eso valga directamente, en vez de estar haciendo las colas interminables, que habiliten alguna aplicación para que el alumno simplemente tome fotos de todo lo que le pide y ya el sistema va a validar o no. Una belleza. Exacto. O una persona que valida, ¿no? Creo que eso es lo que pasa en Uber. Creo que una persona ya es la que está en la computadora verificando todos los envíos y validando los datos, por decir, ¿no? Pero ya es más fácil, pues más rápido, no está la gente haciendo cola ni esperando ahí, ya es directo. Ve que realmente es el que necesita, ya listo, va directo al sistema, se evita uno amanecidas, colas, sol, hambre, desperdicio de tiempo. No sé, pues los chicos en vez de estar haciendo cola, tienen jugando Free Fire, felices los camas en su cama, seguro. Grave, ¿no? Pucha, como vieron ese niño que se ató 8,000 pesos en ese juego. Un chicotazo en la espalda ese que uno me había que darle. Sí. ¿Y dónde estarían los padres? Increíble, ¿no? 8,000 pesos es altísimo. Y el café internet, ¿cómo le hace estar tanta plata? Yo digo, a un niño, digamos. Complicado el tema. Grave la situación. Claro que dice que iba comprando todos los días un poco, pero ya fue cara conocida, como se dice, ¿no? El Obviamente, mismo niño todos los días. con 50 pesos, o sea, ¿quién te da 50 pesos a un niño de 8 años, digamos, para esa huevada de diamante? Exactamente. Es una locura. El otro con tal de vender y recibir, es un crimen eso. ¿Cuántos nomás no le harán a sus padres, le robarán de los niños, los jóvenes, por estar ahí en sus juegos, ¿no? Bien, vamos a continuar, jóvenes. ¿Ya se acordaron cómo se calcula el bono de antigüedad? En base a la fecha de ingreso y en base a la escala del bono de antigüedad, ¿cierto? Para ver qué porcentaje le corresponde, ¿sí o no? Sobre la base de 3 salarios mínimos nacionales, ¿cierto? Entonces, Bien. Entonces, para eso vamos a hacerlo primero manualmente y después lo vamos a hacer a través de una fórmula. En el caso manual, ¿cómo sería? El salario mínimo nacional, ¿en cuánto está actualmente? 2.164. Perfecto, 2,164. Y se hace por la base de 3 salarios mínimos. Entonces, vamos a multiplicar por 3 salarios mínimos. 6.492. Exacto. Ahora vamos a ver qué porcentaje le corresponde en base a su fecha de ingreso. Para el primer trabajador, dice que entró en marzo del 2010. ¿Cuántos años pasaron hasta la fecha? Del 2010 hasta el 2022 pasaron 12 años, ¿no? 12. Entonces, ¿qué porcentaje le... El Exactamente. 26. Sí, le correspondería el 26%, ¿no? De 11 a 14.9 sería el 26%. Entonces multiplicamos los 6.492 por el 26%. Perfecto. Entonces podemos decir que para el primer trabajador tendríamos un bono de antigüedad de 1.687,92. Perfecto. Pero el bono de antigüedad se va a calcular desde el año que empieza. Por ejemplo, si tiene 11 años, dice hasta los 15 años. Es decir, cuando cumpla 15 años se le aumenta, ¿no ves? Exactamente. Cuando ya recién cumpla los 15 años, recién se le aumenta al siguiente porcentaje. Su sueldo va a estar estático esos 4 años, del año 11 al año 14, digamos. Exactamente.
Lo que sí se toma en cuenta para este cálculo es el incremento salarial, que sería para efectos del bono de antigüedad, ¿no? Bien. Imagínense hacer este cálculo para cada trabajador de manera manual. En fin, por decir, si tenemos 10, 20, 30 trabajadores, tal vez podríamos hacerlo así manualmente, ¿no? Ir viendo antes de correr la planilla del mes, por decir, ir viendo quiénes cumplieron años, quiénes suben al siguiente porcentaje, etcétera, cosa de que nuestra planilla salga correcta, ¿no? Pero imagínense tener que hacer esta planilla y este cálculo con trabajadores, como por ejemplo en la universidad, hay alrededor de 2.000 profesores y 4.000 trabajadores administrativos. Estamos hablando de 6.000 personas. Entonces, como que es complicado poder hacerlo manualmente, porque todos los días estas personas cumplen un año más de antigüedad o varias personas y eso hace de que tengan que muchas veces cambiar el porcentaje, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, hacerlo manualmente sería prácticamente un crimen. Por eso es que en el Excel tenemos que ver la forma nosotros de ir diseñando fórmulas que nos permitan realizar este tipo de cálculos, ¿ya? Cabalmente con ese motivo, ¿no? De poder hacer que nuestro trabajo sea más rápido y más eficiente, ¿no? Porque de lo contrario, imagínense tardarse en hacer este tipo de cálculos varios días, por decir, porque no se olviden que existe una persona encargada de hacer las planillas de sueldo y no puede estar días y días verificando estos cambios. Entonces, para eso uno trata de aplicar ciertas fórmulas que nos ayuden a resolver estos problemas. Obviamente que también hay sistemas que nos permiten realizar este tipo de cálculos, ¿no? Pero no está de más, como por ejemplo en la universidad, hay un planillero que lo hace en un sistema, pero también hay otra persona que lo hace también de esta manera en Excel. Y siempre encuentran diferencias. Siempre hay pequeños detalles que a veces el sistema no lectura o pasa algo, hay un errorcito, entonces lo tienen que también comparar ellos para que no hayan errores. Así que es un problema. No todo pues es tan perfecto, ¿no? Así es que hay dos personas que se encargan de hacer esto en la universidad y están específicamente todo el mes viendo esto, ¿no? Esa es su pega de ellos, por decir. No se olviden que también, aparte de, por ejemplo, ir haciendo la verificación del cálculo del bono de antigüedad, también tienen que ir viendo las categorizaciones que muchas veces hacen los profesores o los trabajadores suben de un nivel administrativo a otro, entonces tienen que ir haciendo todas esas actualizaciones porque los montos a veces son fuertes y con un error a veces pues uno a veces les paga de más o les paga de menos y los trabajadores es un problema después o recuperar el dinero o después hacerle una planilla adicional, ¿no? Así es que hay personas, sí, les comento, al menos en las grandes empresas que se encargan específicamente de esto. Y bueno, en las empresas más pequeñas, obviamente que está el contador, pues, ¿no? O uno de los analistas que se encarga de hacer este tipo de cálculos, ¿cierto? Así es que ya saben ya de que van a ser ustedes los futuros trabajadores que van a hacer este tipo de planillas ya cuando les toque trabajar, ¿no? Y de repente les toque justamente esta área, ¿no? Bien, entonces veamos de qué manera vamos a aplicar la fórmula. Como el otro día habíamos visto, hay una formulita que se llama buscar B o también se la conoce, como le dije el otro día, con consulta B, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual consulta B, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es colocar el año
vamos a hacer la resta del año actual menos la fecha de ingreso. Hasta ahí estaríamos solamente encontrando los años que transcurrieron de cada trabajador, ¿cierto? O bien puedo colocar manualmente 2022, que estamos en el año 2022, o también puedo hacerme un cuadrito auxiliar, como ven aquí abajo, ahí está, que puse año actual 2022, ¿cierto? Yo lo haría mejor con ese cuadrito auxiliar para que después solamente ahí yo cambie el año, y también abajito puse el salario mínimo nacional que es actualmente, ¿no? Porque después el otro mes ya cambia, por decir un porcentaje el salario mínimo nacional, entonces tendría yo que cambiar en mi cuadrito auxiliar el monto del salario mínimo, cosa de que me actualice mi bono de antigüedad también automáticamente, ¿verdad? Bien, entonces esta celda C28 es el año actual. Y como sé que yo mi fórmula la voy a arrastrar, ¿cierto? De una vez la congelo o la fijo esa celda, ¿cierto? ¿Sí o no? Con la tecla F4 o colocando el símbolo de dólar en ambos lados, antes de la letra y antes del número al que corresponde esa celda. Y digo, menos el año de ingreso. Pongo año, ya sea mayúscula o minúscula, no importa. Ya pongo el año de ingreso. Fíjense, abro paréntesis y cierro paréntesis. Ingreso, ¿no? Hasta ahí me detectó, por decir, los 12 años que tiene de antigüedad este trabajador. Pongo punto y coma y digo, ¿en dónde quiero que me busque ese dato? Ese valor buscado, ¿en qué matriz? Necesariamente en esta matriz que corresponde a mi escala del bono de antigüedad, ¿sí o no? Eso es lo que me dice la fórmula. Coloque la matriz en donde va a buscar esos 12 años que pasaron. Ya puse la matriz, ya la seleccioné y de una vez la congelo, ¿sí o no? O la fijo la matriz para que cuando yo arrastre no se me mueva esa matriz. Y digo, punto y coma, me dice, indique en qué columna está el valor que quiere que le devuelva. En este caso, ¿en qué columna está ese 26% que dijimos que le corresponde al primer trabajador? Siendo que de este cuadrito, la columna 1 sería esta y la columna 2 sería esto de acá donde están los porcentajes. ¿Qué valor es el que quiero que me arroje, la columna 1 o la columna 2? Columna 2. La columna 2. Correcto. Entonces escribo manualmente el número 2 porque quiero que me arroje la columna 2. Hasta ahí, si cierro paréntesis, lo que me va a arrojar es el famoso 26% que dijimos que le corresponde al primer trabajador, ¿cierto? 0.26 o 26%, ¿verdad? Pero yo digo, no termina ahí mi fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez ya yo encontré, por decir, la cantidad de tiempo que transcurrió desde la fecha de ingreso hasta la fecha actual, ¿cierto? Ya me identificó los años que pasaron, ya me identificó el porcentaje que le corresponde a cada trabajador y digo, todo eso que se multiplique por 3 salarios mínimos nacionales, ¿sí o no? Por eso pongo por 3 y pongo por, o bien puedo colocar manualmente los 2164 o de lo contrario, de una vez selecciono la casilla de mi cuadrito auxiliar donde tengo el año y donde tengo el salario mínimo nacional actual, ¿cierto? Y como sé que voy a arrastrar mi fórmula, directamente congelo ese salario mínimo nacional también, para que cuando yo arrastre no se me baje también esa celda para que me multiplique por espacios vacíos, por decir, ¿no? Entonces digo, ya hice mi fórmula,
ya multipliqué por 3 el resultado, por 3 salarios, ya está todo. Y cierro el paréntesis que abrí al comienzo. A ver, ¿cuántos paréntesis abrí? Ah, ya está cerrado. Abrí uno y ya lo cerré. Ese ya no lleva paréntesis. Sirve ese paréntesis en el 2. Ese último, en el 2 sí sirve ahí para que haga primero esa multiplicación. Ya esto otro ya está por fuera. Entonces digo, bueno, ya terminé de multiplicar, ya está mi fórmula hecha y debería, al darle enter, arrojarme el resultado correcto. Y si comparo con los 1600 que me salió hace rato manualmente, me puedo dar cuenta que coincide, ¿cierto? Entonces quiere decir que la fórmula salió bien. Y al arrastrar, como ya yo sé que todo está congelado, verifico. La celda C28, que es el año actual, la matriz está congelada y el salario mínimo está congelado. Entonces digo, está todo bien. Y recién, ya lo silencié a todos porque había un perrito que no dejaba ladrar, ¿no? Y recién puedo arrastrar. Perfecto. A ver, veamos si para las filas que escondí también hizo el copiado de la fórmula, en el que me puedo dar cuenta que sí, efectivamente, para absolutamente todos los trabajadores me calculó perfectamente, ¿no? Tomando en cuenta los valores que pusimos, me hace la búsqueda del porcentaje que le corresponde y todo ese resultado me lo multiplica por los 3 salarios mínimos nacionales. ¿Y qué pasa si en algún momento, cabalmente de aquí a un mes, el gobierno dice el salario mínimo nacional ya no va a ser, por decir, 2.164, vamos a tener un incremento a 2.500, por decir? Al darle enter, automáticamente fíjense que todo ya se me actualizó, ¿sí o no? Eso es lo bueno. Fíjense cómo automáticamente mi bono de antigüedad va a cambiar con solo yo cambiar los datos aquí. ¿Cierto? Automáticamente cambia. Y si también cambio el año, también comienza a buscar el tiempo que ha pasado. ¿Ya? Eso es lo bueno de ir automatizando nuestros cuadros. ¿Listo? Bien. Después tenemos el cálculo de las horas extras. Esta columna de aquí que dice horas extras es para colocar la cantidad de horas extras que tienen los trabajadores. ¿Ya? Que muchas veces, por ejemplo, tienen ciertas variaciones dependiendo, por ejemplo, si es una empresa comercial, si es una empresa industrial, si es hombre, si es mujer, si la hora extra es un día normal, es un feriado, es un domingo, ¿no? Dependiendo del día, se paga doble, se paga triple, se paga más, se paga menos, etc. Tiene sus particularidades, ¿no? En algunas empresas toman en cuenta para el cálculo que el trabajador tiene 240 horas al mes, considerando que se trabaja 8 horas por día, por 30 días son 240. En otras empresas toman en cuenta otros valores, que no se toman en cuenta los domingos porque no los trabajan, y así sucesivamente, que no vamos a entrar a detallar. Ya eso ustedes lo tienen que profundizar en contabilidad cuando hagan planilla de sueldo, o seguramente ya profundizaron. Nosotros lo vamos a hacer como para una empresa de servicio que se tiene en cuenta 240 horas mensuales. Hombre y mujer lo mismo, digamos, ¿ya? Pero para eso las horas extras tenemos que obtenerlas de algún lugar, ¿cierto? Obviamente que en las empresas los trabajadores cuando ingresan al trabajo marcan su horario de entrada, marcan su horario de salida. También tienen que tomar en cuenta el tema de las horas extras, cuántas horas extras tienen que llevar su propio control,
si es que por ahí no tiene su tarjeta o si no tienen huella digital, etcétera, ¿no? O tienen que marcar una planilla, firmar. Entonces, hay diferentes tipos de medidas de control para poder realizar este tipo de cálculo para que quede bien, pues, ¿no? Porque algunos se avivan, otros hay ciertos aspectos que uno tiene que considerar en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad no se paga horas extras, pero sí a los trabajadores se les descuenta por horas falta, ¿no? A los que llegan tarde a su cuenta laboral tienen un tiempo, por decir, máximo de tolerancia por semana, por decir, o por mes, creo que son 60 minutos máximo de retraso, y a partir de ahí ya les van haciendo un cálculo para hacerles un descuento por cada minuto retrasado. Si bien es cierto que no se les paga horas extras, pero sí se les hace un descuento por horas falta, se llama, ¿no? O por los minutos de atraso, ¿cierto? Escuché que iban a aplicar o querían implementar, por ejemplo, unas tarjetas, creo que eran, me decían, así tipo electrónica, digitales, algo así, que indiquen de que cada trabajador está en su fuente laboral, porque hay varios de esos que a veces marcan y se van a sus casas y vuelven otra vez a marcar la salida, ¿no? Como tipo trabajadores fantasmas, ¿no? Habían varios de esos casitos que la universidad detectó. Entonces escuché de que a través del Departamento de Recursos Humanos estaban tratando de implementar ese tipo de controles, porque como son tantos trabajadores, entonces como que cuesta controlarlos, ¿no? Y hay muchos de esos que hacen eso, o a veces marcan puntual 8 en punto, están 2 horas y después se van a desayunar otras 2 horas y vuelven solamente a marcar la salida a las 12, por decir, ¿no? Y el problema para la universidad, ¿por qué? Porque muchas veces el público va para que los atiendan y nunca lo encuentran a los trabajadores, o siempre están ocupados, o pidieron permiso, o fueron al seguro, o hicieron esto, o simplemente se inventan cualquier cosa con tal de cubrir al colega, ¿no? Y a veces no es ni siquiera por un motivo importante que no están en su fuente laboral, sino es por simplemente ir a pasear, ¿no? Así es que hay todo ese tipo de cosas dentro de todas las instituciones. Han visto, por ejemplo, imagínense el problema en la alcaldía, ¿no? Con los ítems fantasmas. Así que están locas las instituciones ahorita tratando de ver qué se puede implementar para poder controlar el personal, ¿no? Así es que a ver qué es lo que sucede, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en las instituciones públicas, ustedes nunca van a ver un trabajador que se quede fuera de su horario laboral. Como no le pagan horas extra, ellos están 5 minutos antes ya marcando, ¿no? Su salida, haciendo cola para marcar puntual, como se dice. Ah, pero si les pagaran horas extras, no, pues se quedan, aunque sea a charlar, pero se quedan, ¿no? Así es que hay todo tipo de esas cosas en las instituciones jóvenes. Bien, ¿y qué es lo que hacemos en las empresas cuando tenemos horas extras? Necesariamente alguien tiene que hacer el control de las horas extras y ese dato se lo tienen que pasar al planillero para que el planillero haga un registro de todas las horas extras que tienen los trabajadores y de esa manera puedan hacer los cálculos a ver cuánto le corresponde a cada trabajador. Normalmente todos esos datos le pasan al analista que está haciendo la planilla, y el analista tiene que hacer una planilla parecida a esta en el que tiene que ir registrando, por ejemplo, los anticipos que van pidiendo los trabajadores, los descuentos también que se les realiza a cada uno de los trabajadores. A veces se les realizan otros tipos de descuentos. Se registran la cantidad de horas extras que realiza cada trabajador. También muchas veces se les cancela bonos, comisiones, porque a veces realizan cosas muy aparte del trabajo normal, o a veces cumplen o superan las metas establecidas en el departamento, en las ventas, o en una cosa o en otra, o como un bono de producción, etcétera. Y también registramos
todo lo relacionado a los créditos fiscales que van acumulando y a las facturas que van presentando para que no se les descuente el famoso RCIVA, ¿cierto? Entonces son varias cosas, jóvenes, que se nos van acumulando al momento de hacer una planilla, no solamente por decir el salario básico, bono antigüedad y líquido pagable, ¿no? Hay que hacer muchos cálculos entre medio para poder recién sacar la planilla correctamente. En este caso, estamos viendo las horas extras. Como podemos ver, hay varios trabajadores que tienen unas cuantas horas extras. Entonces, este dato hay que copiarlo acá. Ya saben, no con copiar y pegar. Ya saben que tiene que ser de la manera que les enseñé, colocando un igual. Se van a la hoja de cálculo donde está el cuadro, seleccionan la celda correcta y le dan Enter. Muy bien, ese trabajador no tiene ni una hora extra, los demás sí, ¿no? Y ahí me sale quiénes tienen horas extras y quiénes no, ¿cierto? Bien, ahora, eso es la cantidad, solamente hasta ahí hemos visto la cantidad de horas extras que tiene cada uno. Eso no quiere decir, por si acaso, eso no quiere decir de que estos trabajadores, por decir, ese sea el monto que se les va a cancelar, ¿no? Por si Dicen, acaso. disculpe, ¿podría aceptar ¿Sí? a los compañeros que están en sala de espera? ¿Por qué están recién en sala de espera? A ver, vamos a ver. ¿Quiénes son? Daniela Cosío y Lara Vargas. ¿Ya estaban hace rato ellos? Ya le di a admitir. Lo que pasa es que cuando ya estoy compartiendo pantalla, ya no me sale a mí para poder visualizar. Bien. Entonces, esto es solamente cantidad de horas extras. Todavía no está monetizado. Y es en esta columna que vamos ya a hacerlo en efectivo, ¿cierto? Entonces decimos, muy bien, dice que hay algunos trabajadores que hicieron horas extras, así que ya toca hacer el cálculo. Entonces decimos, igual, tomamos en cuenta para este cálculo el salario básico y lo vamos a dividir entre 240 horas que cada trabajador debe trabajar al mes, por decir, ¿no? Que eso varía dependiendo del tipo de empresa, como le dije. ¿Ya? Hasta ahí, si le doy Enter, me sale cuánto gana cada trabajador por cada hora de trabajo. En este caso, el gerente tiene un sueldazo y gana 175 por cada hora de trabajo. Pero no se olviden de que ahí no termina. Eso tengo que multiplicar por la cantidad de horas extras que tiene cada trabajador. ¿Ya? Así no tenga, en la fórmula tengo que multiplicar. Y no se olviden que la hora extra, por si acaso, se paga doble. Por eso es que lo multiplico por 2. ¿Ya? Ahí tienen que considerar muchos aspectos, como les decía, si es feriado o fin de semana, domingo, se paga triple, ¿ya? Aquí vamos a hacer de cuenta que es un día normal donde se paga doble. Muy bien, ahora sí, dígame. Esas 240 horas extra es una fija que toda empresa tiene el trabajador que máximo 240 horas extra para hacer. No, en realidad las 240 horas salen de multiplicar, por decir, por ejemplo, el trabajador trabaja 30 días al mes por 8 horas diarias. Entonces, si multiplicamos esto, podemos decir que trabaja 240 horas al mes. Ah, ya. Esas son sus horas que hay que trabajar. Exactamente. Sí, es para saber cuánto gana por hora, por decir, si gana 3.500 al mes, entonces yo puedo dividir 3.500 entre las 240 horas. Puedo decir de que este trabajador gana 14 bolivianos con 58 centavos por cada hora de trabajo. Es para efectos de cálculo nomás.
Perfecto, gracias, licenciado, gracias. Bien. Entonces, una vez terminamos la fórmula y multiplicamos por 2 porque la hora extra se paga doble, entonces podemos darle Enter y arrastramos para ver quiénes tienen horas extras y cuánto les sale en dinero. Por ejemplo, el segundo hizo 10 horas y como gana bastante, fíjense que le sale 1,474 de hora extra. Y los que no tienen horas extra necesariamente tienen que estar con 0, ¿no? 0 horas extra y 0 bolivianos, pues, ¿no? Bien. Luego decimos los bonos y las comisiones. ¿Qué sucede con los bonos y las comisiones? Como les decía, muchas empresas reconocen diferentes tipos de bonos mes a mes a sus trabajadores o les pagan comisiones y eso tenemos que anotarlo también en el cuadro adicional que tenemos y es de ahí que lo copiamos. Me voy entonces poniendo el igual a la planilla adicional y busco la columna que dice bonos y comisiones. Aquí está. Le doy un clic al primer trabajador y luego le doy Enter. Muy bien. Ahí está. ¿No? Entonces ya me copió todos los trabajadores que tienen bonos y comisiones. Y recién puedo llegar a determinar el total ganado. El total ganado es la sumatoria del salario básico más el bono de antigüedad, más las horas extras y más las comisiones. ¿Listo? Bien. De repente alguno me dice, ¿por qué no le doy autosuma? Este botón ya lo saben utilizar y me permite hacer una suma de manera automática. ¿Por qué no me conviene darle ahí? A ver si alguien me puede indicar. Porque no se suma el salario de horas extras. Exactamente, porque no se tiene que sumar la cantidad de las horas extras, porque ese es un dato, ¿cierto? No es algo, no está expresado en moneda. Es solamente un dato que estoy colocando, ¿no? La cantidad de horas extras. Por eso que no puedo sumar. Si yo hago eso, fíjense que me va a sumar también, por decir, esto de acá, estas 10 horas extras, estas 18 horas extras, estas 7 horas extras. Esto es cantidad. Esto no puedo yo llegar a sumar y que forme parte de su total ganado. El salario sí de la hora extra, pero no la cantidad. Eso tienen que tomar en cuenta cuando utilicen la autosuma, porque a veces le suma cosas o columnas que ustedes no necesitan o no tienen que sumar. ¿Ya? A veces uno alegremente hace ese tipo de cosas y se equivoca. ¿Ya? Bien, entonces lo tenemos que hacer manualmente. Sería salario básico más el bono de antigüedad más, me salto esta columna, fíjense, más el salario hora extra y más los bonos y comisiones. Y le doy Enter. Ahora sí puedo decir que sumé correctamente sin tomar en cuenta esta columna que dice cantidad de horas extra. Perfecto. Ya tengo mi total ganado. Hasta este punto, ustedes tienen que manejar bien los términos de qué es el salario básico, qué es el bono de antigüedad, qué son las horas extras, cómo se las paga, qué es el total ganado, qué es el líquido pagable, qué son las AFP, qué es el mínimo no imponible, qué es el RCIVA, cómo se calcula, cuál es la base imponible, etcétera. Y que les voy a pedir que vayan ustedes haciendo memoria de todo eso, repasando su cuaderno cuando llevaron planilla de sueldo, ¿ya? Bien, ahora nos toca hacer una fórmula muy, pero muy sencilla para el cálculo de las AFP. Ahí tenemos los porcentajes, ¿sí? Disculpe, ¿puedo volver a repetir eso del total ganado que se me fue el internet? Ya, en el tema de total ganado les decía que hay que hacerlo manualmente para no sumar la columna de la cantidad de horas extras. Entonces, ¿qué columnas tenemos que sumar? El salario básico,
más el bono antigüedad, más la hora extra, más los bonos. Fíjense que no estoy tomando en cuenta esta de acá que dice la cantidad de horas extra, solamente esas 4 celdas, ¿ya? Todo lo que está en dinero, ¿cierto? Bien. Ahora sí podemos decir, bueno, ya tengo mi total ganado, me toca hacer el cálculo de las AFP, ¿cierto? Muy bien. Hablando de las AFP, por ejemplo, antes las administradoras de fondos de pensiones, tanto AFP Futuro como AFP Previsión, nos exigían de que llenemos unos formularios de manera manual. Ya tenía uno que ir a las AFP y pedir unos formularios para poder hacer el llenado del cálculo del pago para las AFP. En cambio, todo eso, por si acaso, ya ha ido cambiando. Ya les han asignado usuarios y contraseñas a las empresas para que puedan remitir sus datos de manera digital. Fíjense que hasta ya estas instituciones igual se han ido modernizando y han ido digitalizando sus datos, ¿no? Es como, por ejemplo, impuestos nacionales, lo mismo. Antes, para hacer la declaración de impuestos del IVA, del IT, etcétera, igual uno tenía que hacerlo de manera manual en formularios preimpresos que nos daban ellos. En cambio, ahora todo ya es de manera digital a través de las plataformas que nos proporcionan ellos, ¿no? Y bien, ¿cómo calculamos las AFP? Primero, el 10% que nos dice para la cuenta individual. Todo se hace del total ganado. Total ganado por el porcentaje que está ahí arriba. Y como ya sé que yo voy a arrastrar esa fila, esa fórmula, de una vez congelo la celda que no quiero que se mueva. En este caso, el 10%, ¿cierto? Y le doy Enter y puedo arrastrar. Y todo me multiplica por ese 10%. ¿Sí o no? No congelo el total ganado. ¿Por qué? Porque yo necesito que eso vaya bajando a medida que yo voy arrastrando. El riesgo común, lo mismo, total ganado por el porcentaje que le corresponde. Congelo el porcentaje y le doy Enter. Y arrastro. Lo mismo hago para la comisión de la AFP. Ahí está. El 0.5% y listo. Lo mismo hago para el aporte solidario. Por el 0.5% congelar. Y arrastro. Bien. Pero fíjense, hay una particularidad aquí que es muy importante poder aclarar, que tuve que hacer manualmente uno por uno, ¿cierto? Para cada columna tuve que ir haciendo el cálculo. Y hay una fórmula que me podría ayudar de una mejor manera a realizar esto, cosa de que no esté haciendo yo para cada columna y congelando solamente el porcentaje, y etcétera. Vamos a aprovechar la oportunidad de explicar, por ejemplo, el tema de fijar o congelar la celda. Vamos a aprovechar este momento, ¿ya? Por ejemplo, en esa fórmula de ahí, yo quisiera, por decir, para arrastrar hacia la derecha también esta fórmula, yo necesitaría inicialmente congelar el total ganado, cosa de que al arrastrar hacia la derecha no se me mueva la columna. No se olviden que las columnas están representadas por letras y las filas en el Excel están representadas por números. Entonces, si yo quiero congelar una columna para que cuando yo la mueva mi fórmula hacia otro lado y no quiero que se mueva mi columna, entonces tendría que congelar solamente la columna. Y para congelar solamente la columna, para que de una vez quede claro esto de fijar o congelar celdas, tendría yo que colocar el símbolo de dólar solamente delante de la columna. No delante de la fila, no delante del 6. ¿Por qué? Porque la fila yo quiero que cuando arrastre hacia abajo
se me mueva para cada trabajador, ¿sí o no? Si congelo todo, todo se me va a multiplicar por los 45,000 del primer trabajador. Bien, eso en lo que respecta a la primera celda. La segunda celda, que es el porcentaje, dejémoslo ahí como está congelado y van a ver qué es lo que pasa. Voy a arrastrar hacia abajo y voy a arrastrar hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense. A ver, vamos a hacer una verificación aquí. Efectivamente, fíjense, la columna no se movió en ningún momento, se mantuvo. Inclusive cuando arrastré hacia la derecha, se mantuvo bien. El porcentaje es el que se congeló solamente con el 10%. Y la idea es de que se mueva, cuando yo mueva hacia la derecha, estos porcentajes también se me muevan en mi fórmula. Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que necesariamente hacer un cambio en la celda del porcentaje. Entonces digo, voy a borrar los símbolos de dólar de ese 10% y digo, a ver, ¿dónde pongo el símbolo de dólar? Lo que quiero ahora es que no se mueva la fila. Porque cuando yo arrastro hacia abajo, no quiero que ese 10% se me mueva. Antes de la letra. Hacia, El 5. delante del 5. Delante del 5. Sí, porque no quiero que se me mueva la fila. Y la fila está representada por número. Entonces, cuando yo arrastro hacia abajo, quiero que la fila siempre sea la fila del porcentaje. En cambio, la letra no la congelo porque yo quiero, cuando arrastre a la derecha, se me vaya moviendo los porcentajes también a medida que vaya avanzando en cada columna. ¿Cierto? Fíjense, con el simple hecho de hacer este tipo de fijamiento, ya yo puedo arrastrar libremente tanto hacia abajo y hacia la derecha de manera correcta y todo se me va a multiplicar perfecto. Fíjense cómo, por ejemplo, en este de acá, la columna correcta por el porcentaje correcto. A ver, en este de acá, la fila de cada trabajador por su porcentaje y así sucesivamente. Fíjense, ¿sí o no? En cada caso que voy verificando me sale que multiplicó el total ganado, que no se me movió nunca, sí para abajo, pero no hacia la derecha, y también la fila de los porcentajes se me movió a la derecha, pero no hacia abajo, ¿cierto? Entonces, tienen que saber utilizar hasta ese tipo de situaciones para poder ayudarse en sus cuadros, para no estar haciendo lo que hice al comienzo, columna por columna, esto por esto, y arrastro y copio. Entonces, con solo hacer una fórmula, ya yo puedo copiar y terminar todo. ¿Cierto? Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Faltan 10 minutos para que termine la clase. Ya nos vemos conmigo, si Dios y la Virgen quiere, el día viernes a las 11:30. Bueno, no se olviden entrar puntual, por favor. Ya, Pelicen. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, licenciado. Ahora dicen. Se cuidan, por favor, vayan practicando. Ya estos cuadros están en la plataforma de Classroom. Ya no esperen el día del examen. Ya, chao, chao. Para que sean.